Muy buenas a todos chicos, soy el maestro internacional de ajedrez Mati Chess o Matías Pérez Gormaz y en esta ocasión estoy al lado de mi amigo Steinitz, primer campeón del mundo de ajedrez oficial. Lo he traído al canal ya que me dio nostalgia recordar una de sus partidas al estar viendo el match por el campeonato del mundo, así que aprenderemos cómo hace más de 150 años él ya dominaba una alta estrategia y un gran sentido del ataque. Así que comencemos con la partida. La partida inició con E4. Recordar que esta partida es contra Mongredien en Londres del año 1962. Entonces empezamos, se planteó una defensa escandinava. Todo esto es muy normal. Obviamente las negras regalan entre comillas un tiempo, pero la retirada acá se califica un poco dudosa, aunque Magnus Carlsen la ha utilizado con buenos resultados. Así que la más normal obviamente es dama A5, donde la dama parece un poco más activa. Esto se jugó en una partida muy importante, que es Kasparov-Anand, en el año 95, para que le echen un vistazo ya. Bueno, volvemos a dama D8. Steinitz aprovecha de ganar el centro y Mongredien juega E6. Quizá esta movida es un poco dudosa. Se ha jugado más habitualmente caballo F6, ¿ya? Bueno, pero E6, el gran problema es que deja este alfil sin una buena salida. Siguió caballo F3, caballo F6. Vean cómo Steinitz no pierde ningún tiempo en desarrollar sus piezas de la mejor manera. Alfil D3, ya que alfil C4, por ejemplo, sería interesante, pero como el rival ya jugó E6, queda más activo, para mi opinión, en D3. Las negras juegan alfil E7 y las blancas en enroque. Ahora las negras simplemente se enrocan y la posición nos recuerda un poco a una defensa francesa, donde siento que el blanco está mucho mejor, o sea, es una versión favorable para las blancas. Veamos que la ventaja del blanco, aparte de unos tiempos en desarrollo, también es que este peón obviamente está situado de forma más avanzada que su rival en E6. Entonces las negras tendrán dificultades para desarrollar sus piezas en buenas condiciones. Vemos, por ejemplo, el alfil E3. Una alternativa era dama E2 y a caballo C6, torre D1. El peón está defendido indirectamente, ya que luego de todos los cambios siempre existe un alfil por H7. Recordar ese truquillo. Caballo B4, alfil C4, caballo BD5 y caballo E4. Esta variante creo que conserva una ventaja para las blancas. También se podía haber jugado caballo E5, quizás la más interesante, para rápidamente obtener una presión en el centro y en el flanco de rey. Bueno, sigamos con alfil E3, que fue la jugada de Steinitz, que está bien, ya que pensemos que el negro busca su liberación con C5 y esta movida lo evita desde ya. Mongredien jugó B6 para desarrollar obviamente su alfil por alguna parte. Caballo E5, Steinitz, una vez que ya desarrolló todas sus piezas, no pierde tiempo en usar el puesto avanzado E5. Alfil B7 y ahora muy bien Steinitz juega F4, trayendo este peón al juego, que además podría ser en un futuro un buen elemento de ataque con la ruptura F5 o también dejando que la torre pase por F3. Y lógicamente también le da apoyo extra al caballo de E5, así que está muy bien. Caballo BD7. Y ahora juega dama E2 Steinitz. También se considera interesante F5, a lo cual vendría, por ejemplo, peón por F5, torre por F5, caballo por E5, D por E5. Vemos cómo el blanco ya tiene una gran presión en el flanco de rey. Por ejemplo, caballo D5, caballo por D5, dama por, no amenazan mate. Y con una movida de ataque y además de defensa, podemos
seguir jugando. Las negras jugarían G6 y creo que la posición en verdad está complicada. No promete una ventaja al blanco. Pero obviamente era interesante. Dama E2 jugó Steinitz manteniendo la tensión, que está muy bien. Conectó las torres. Y acá Mongredienne empieza con su primera inexactitud, que es caballo D5. ¿Qué pudo haber jugado en vez de caballo D5? Obviamente C5. ¿Por qué? Porque C5 es la movida liberadora del negro en este tipo de posiciones, ya que lucha contra el peón que le da ventaja de espacio a las blancas. Aunque después, si las blancas mantienen la tensión y desarrollan su última pieza con torre a D1, estarían claramente mejor, chicos. Así que esto era mucho mejor, eso sí, que caballo D5. Ahora Steinitz hizo la normal caballo por D5. Y bueno, es verdad que cambia una pieza, pero no olvidemos que esa pieza era un defensor del rey negro. Ahora Mongredienne jugó por D5, que para mi gusto esta movida es más dudosa que la anterior. Yo hubiese quizás jugado alfil por D5, aunque las blancas luego de C4 ganando espacio, alfil B7 y torre a D1 están obviamente superiores, dominan totalmente el centro, sus piezas están bien ubicadas y tienen muchas chances de ganar la partida. Sin embargo, luego de E por D5, vemos que este alfil deja de participar en la batalla. Y ahora ya Steinitz considera que es un buen momento de lanzar un ataque directo con la movida torre F3. Fijémonos que ya tenemos el alfil, el caballo, la dama que pasará rápidamente y agregándole a eso la torre, es un ataque irresistible. O sea, uno debe darse cuenta cuando tiene una mayoría de piezas y de actividad en cierto flanco y lanzarse al ataque. Torre F3 ya amenaza la bien conocida táctica que para los más iniciados se las pregunto, pueden pausar el video y pensar cuál es la combinación ganadora, obviamente muy antigua y muy básica, pero que más de alguno la debe desconocer. La movida es alfil por H7, rey por H7, un sacrificio típico, sacrificio griego, para abrir líneas sobre el enroque rival, seguido de torre H3 jaque, y si rey G8 simplemente dama H5 y no hay salvación del jaque mate, ya sea en H7 o en H8. Bueno, en H8 sí o sí es jaque mate. Volvemos al torre F3 y Mongredienne juega muy bien F5. La movida que había que evitar era caballo por E5, ya que F por E5 además abre la columna F, entonces puede ser más peligroso. Por ejemplo, F6, torre H3, y es muy difícil. Bueno, nuevamente les digo, pausen el video y respondan a G6. ¿Cómo combina el blanco para hacerse de la ventaja decisiva, ya que es jaque mate en poquitas movidas luego de G6? Y la movida sería torre por H7. También golpe táctico típico, ya que si rey por H7, la dama llega rápidamente a H5 gracias al alfil que clava el peón de G6. Y pronto sería jaque mate, ¿no? Así que muy bien Mongredienne al elegir la movida F5. También se pudo haber jugado caballo F6, pero luego de torre H3 es muy difícil evitar la idea de ataque G4, G5, seguido de dama H5. Por ejemplo, si caballo E4, caballo por E4, peón por E4, dama H5, lo que crea una debilidad para el rival, H6, y luego de torre G3 es muy difícil sobrevivir a esta posición, ya que las blancas amenazan dama por H6. Entonces es muy importante que entiendan cómo se van desarrollando los ataques. Muchas veces son ataques directos con sacrificios, pero a veces también hay que crear debilidades primero. Y obviamente siempre tener una fuerza superior de ataque con las piezas,
como lo ha hecho Steinitz. Volvamos a F5, buena de Mongredien. Y acá Steinitz juega torre H3. Se recomendó muchas veces torre a F1 y luego seguir con el ataque. A torre H3, Mongredien jugó G6. Ahora, era mala C5, ya que ya se venía el dama H5 y si caballo F6, dama por peón. Y alfil C8, nuevamente les dejo, pero no solo para los más novatos, sino que para todos los jugadores, cuál es la combinación de mate de las blancas. Así que pueden pausar el video y tratar de encontrarlo por su cuenta. Dama por H7, jaque. Caballo por H7, alfil por, rey H8 y un bonito mate en G6. Así que hubiese sido hermoso ese desenlace. Vemos que Mongredien, si bien el juego estratégico no lo dominaba a la perfección, era capaz de evitar cualquier tipo de combinación de Steinitz. Así que jugó G6. Y acá Steinitz se lanza un poco con G4. Recuerdo que Lasker comenta que es muy interesante esta movida. Y Mongredien comete el error de F por G4. ¿Qué era lo esencial? Como en todo ataque, eliminar una pieza atacante. Caballo por E5 era una de las piezas más fuertes del blanco, había que eliminarla. Y a F por E5, alfil C8, o sea, decir, este alfil no está atacando ya que está bloqueado, necesito traerlo a la defensa. Y con alfil C8 es muy difícil creer que el blanco tiene algo. Incluso empezaría a preferir la posición del negro, ya que el alfil de E3 se ve un poco raro, un poco malo. Y la posición del rey blanco también empieza a ser débil. Así que Mongredien no opta por la mejor defensa, juega F por G4. Y acá viene el golpe hermoso de Steinitz. Steinitz con la simple dama por G4 obtendría una gran posición. Ya se empiezan a venir los sacrificios en G6, hay un jaque en E6, torre por H7, alfil por G6. A gusto del consumidor, chicos. Pero, nuevamente pueden pausar el video en la posición luego de F por G4 y tratar de encontrar cuál fue la valiente movida de Steinitz. Así que pausen el video, yo seguiré aquí mostrando la movida torre por H7. Y para hacer esta movida hay que tener sangre fría, un buen cálculo. Así que espero que les guste esta movida, yo la encuentro brutal. Sobre todo que Steinitz no era tanto un jugador de ataque, pero acá demuestra un gran dominio de la intuición en el ataque. Si por ejemplo, rey por H7, simplemente dama por G4. Y luego de caballo por E5, F por E5 y creo que no hay forma de defender del mate y eso. Incluso se parece mucho a la variante de la partida. La única forma en que pudo haber cambiado esto era caballo F6, pero luego de esta posición, las blancas igual tienen una forma de ganar la partida. Nuevamente, pausen el video, úsenlo como entrenamiento y busquen la forma de ganar de las blancas. Yo se los diré ahora. La movida es rey H1 y hacemos participar la última pieza que falta y se incorpora dando jaque mate. Bueno, volvemos a caballo por E5, F por G5 y rey por H7. Creo que no había nada más. La verdad es que una movida hubiese sido quizá alfil G5, pero después de la simple alfil por, dama por y torre por C7, creo que las blancas tienen peón de más y siguen atacando, obviamente. Entonces, creo que el resultado igual llegaría a la derrota. Dama por G4. Y ahora Mongredien se equivoca y hace rey G8. Así que pueden ver en sus casas cuál es la mejor forma defensiva. También es importante no solo practicar el ataque. Así que podemos dar vuelta al tablero y pausar el video y ver cuál era la mejor manera de defenderse. La mejor manera era un tanto difícil, ya que era dama E8.
que igual se ve obvia porque defiende G6. Y a dama H5, la movida buena es rey G7 y no hay rey G8, que también podría parecer interesante, ya que luego de alfil por G6, torre F7, que parece que defiende, rey H1 buena, y traigo la última pieza al ataque. Y luego de alfil G7, la movida que define, también pueden poner pausa si quieren, la movida que define el ataque es alfil H6. Y luego de tener 4 piezas en el ataque, las negras están indefensas. Ya, así que viene alfil por F7, dama por F7, dama por, rey por, torre por G7 y la partida está perdida. Bueno, entonces luego de rey G7 que vimos, dama H6 jaque, rey G8, alfil por G6, torre F7, rey H1 buena y alfil F8 parece lo mismo. Pero no es lo mismo, ya que ahora la dama está atacada, entonces la dama en H6 está mucho peor. Una variante muy larga, por ejemplo, podría ser alfil por, dama por, jaque, alfil G7, dama F6 buena, amenazando alfil H6, torre 8, alfil H6, dama por, peón por, torre 1. Es una movida de defensa, pero increíble, chicos. Obviamente, si me comen en G7, cambio las torres y en ese final de alfil de distinto color puedo buscar la salvación. Y luego de torre por E1, alfil por H6, torre 7, alfil F4 y H4, creo que las blancas ganan la partida, pero hay que verlo todo, ¿no? Hay que ver toda esta secuencia de movidas. También por aquí existía un dama H5, dama D7, torre G1, alfil G7, jaque, alfil por, dama por, torre por, muy buena. Y a dama F1 nos logramos salvar del perpetuo de esta forma. Así que chicos, esta partida es muy rica en cálculo. Había muchas variantes. Nosotros seguiremos con la partida. Torre G8, mala. Y obviamente las blancas ganan luego de jaque, rey G7 y dama H6. Gran error sería jugar dama por G6, luego de rey H8 perdemos la dama. ¿Ya? Cuidado chicos, siempre ahí no confiarse y siempre calcular un poco. Bueno, rey F7, dama H7 jaque, rey E6 y la buena de Steinitz, dama H3 jaque. Y esa movida permite a las blancas traer con ganancia de tiempo torre F1. La que muchos comentaristas mencionan es E6 jaque, que pueden ponerlo de ejercicio como dar jaque mate forzado en esta posición. Nosotros seguiremos con lo que hizo Steinitz, torre F1, rey E8, dama E6, a lo que ya se amenazan distintos tipos de cosas. Torre G7 hizo Mongrediente y Steinitz jugó alfil G5. También se sugiere alfil H6, quizá era mucho más fuerte, pero obviamente ya todas ganan. Alfil G5, dama D7, alfil por G6, torre por G6, está muy bien, dama por G6, dama D8, torre F8 jaque aprovechando la clavada, dama E8 y damos vuelta al tablero para concluir con jaque mate de Steinitz. Así que no sé qué les parece chicos la partida. A mí me gusta bastante porque fue una de las primeras partidas de Steinitz que vi y ilustra de buena manera cómo en la apertura saca una ventaja de espacio y de desarrollo, luego empieza a mejorar cada vez más sus piezas y no espera mucho y se lanza al ataque. Ya obviamente hubieron errores quizás o imprecisiones de ambos bandos, pero como en toda partida de ajedrez. Así que nada, espero que les haya gustado y recuerden suscribirse al canal, darle like, activar la campanita y compartirlos con sus amigos si es que el video les agradó. Nos estamos viendo en otro video. Se despide Mati Chess.